Les damos la bienvenida entonces a esta segunda sesión del seminario de Cristianismo Primitivo que estos últimos años estamos brindando en el marco de la Biblioteca de San Agustín de Buenos Aires. Bueno, en este caso casi, ahí nomás del inicio del mes agustiniano, en este evento que tiende a recoger diferentes reflexiones sobre la iglesia primitiva y también obviamente sobre el pensamiento agustiniano que se titula Casi Acum. El seminario de este año, bueno, algunos ya estuvieron la reunión anterior el viernes, se titula ¿Quién es mi madre? La figura de María en las primeras comunidades cristianas. Soy Mariano Espléndido, para los que se suman hoy, profesor de la UNLP, doctor en historia y también investigador de CONICET. Bueno, les contaba el encuentro anterior que tuvimos, un poco, bueno, cómo venía esta investigación vinculada al trabajo, cómo esto me había llevado un poco a enfocarme en algo de material vinculado a la exégesis y al trabajo de los cristianos primitivos sobre María, a su reflexión. Y trabajamos el día viernes un poco sobre, bueno, qué información nos brindaba Pablo en sus cartas sobre María, qué decía Marcos, qué decía Mateo, en esta relectura también que hace Mateo de la postura de Marcos. Habíamos enfocado el Evangelio de Marcos, que es bastante escueto, en base a, bueno, una presentación muy sencilla de María en episodios relativos al discipulado y al cuestionamiento del discipulado entre la familia biológica de Jesús y la familia escatológica. Quizás el más pesimista, aunque en general es bastante pesimista, es Marcos en la presentación de María y de la familia de Jesús. Y por otro lado, Mateo, ya incluyendo un relato de la infancia, también muy sencillo, comparado a lo que vamos a ver hoy con Lucas, muy sencillo, y en el cual la figura primordial es José, ¿sí? María aparece también ilustrada, ya a una luz absolutamente mucho más positiva eh, en lo que es la génesis, ¿no? de la historia salvífica. Esto va a llegar a un punto totalmente diferente y de inflexión con la literatura lucana. A ver si puedo pasar. Ahora sí, bien. Hoy está un poco más amigable el Zoom. Eh, decía, ¿por qué? Hoy iba a presentar tanto el texto de Lucas Hechos como de Juan, pero en este fin de semana armando la clase y puliéndola, me di cuenta que, bueno, claramente al lado de la información que nos brinda Juan, que es un poquito más tardía y especial, ¿no? Los episodios juaninos son un universo aparte, tanto las bodas de Caná como María al pie de la cruz. Dije, bueno, me parece más lógico que dediquemos la clase de hoy exclusivamente a Lucas, que hace de María, ¿no? A diferencia de sus antecesores, incluso también en relación a Juan, ¿no? Hace de María un personaje protagónico en el inicio de su obra. Eh, por muchas razones también, ¿no? Y también por la cuestión de que las aspiraciones de la obra lucana, de la doble obra lucana, ¿sí? Digo doble obra lucana para reunir, ¿no? a Lucas y a Hechos como provenientes del mismo autor, si bien sobre esto hay bastantes debates. Personalmente me alineo mucho con quienes piensan y con los autores del Lux Seminar, que tuvo lugar hace aproximadamente unos 12, 13 años atrás, en pensar que sí, es obra de un mismo autor estos dos volúmenes y que presentan una propuesta, una lectura de la primitiva historia cristiana, ¿no? Tanto, digamos, de la historia de Jesús como de los apóstoles, en una clave muy particular, ¿no? Una clave apologética, por un lado, claramente, y también destinada a un público ya de una segunda generación barra tercera, mucho más esparcido por el Mediterráneo, ¿no? La inclusión, quizás la novedad de la obra de Lucas, digo Lucas para darle un nombre al autor, ¿no? De este cristiano, ¿no? Ya presente en una generación donde la separación con la sinagoga es mucho más clara, donde la gentilidad juega un rol eh, muy
muy activo y muy presente, ¿no? en la misión de Jesús, e incluso en la etapa subsiguiente. Quizás lo más llamativo de Lucas es su búsqueda de conciliación, eh, al incluir, sobre todo en la segunda parte de su obra, en Hechos, la figura de Pablo, una figura bastante controvertida, ¿no? Y ponerla a la par de Pedro y del resto de las primeras figuras apostólicas. Tiene muchas aristas para ser investigada y trabajada, ¿no? Tanto a nivel histórico como supongo a nivel teológico, como también eh, a nivel narrativo la obra de Lucas, que claramente, bueno, a la hora de conformar el canon nos ha quedado separada, ¿no? Por el Evangelio de Juan en la organización de los libros, pero si bien conforman un único volumen, también, digamos, me alineo más con los investigadores que piensan que primero se redactó Lucas hacia el año 90-100, ¿no? El Evangelio propiamente, y que la obra de Hechos provendría de un estrato un poco más tardío, ¿sí? Por ciertos elementos que en ella aparecen y que ameritaría una reflexión un poco posterior, ¿no? Si bien estilísticamente estaríamos hablando del mismo autor, prefiero pensar que la fuente de hechos sí remite a después del año 100, ¿no? Entre el 100 y 110, hay quienes piensan en el 120 aproximadamente. Eh, pero obviamente esto es tema de debate, ¿no? Lo digo a modo general y a modo de marco. Más allá de esto, ¿no? La aspiración histórica de Lucas queda muy marcada en los dos prólogos, tanto en el Evangelio como en Hechos, ¿no? De contar la historia desde los testigos, ¿no? Desde aquellos que han vivido con estos acontecimientos. Bueno, algo muy propio del estilo de los relatos históricos grecorromanos. Y además, un poco también vinculado a Mateo, si bien no hay muchos indicios de que Lucas conociese la fuente mateana, sí a Marcos claramente, y sí la fuente Q, esa fuente de dichos de Jesús independiente, ¿no? Que se puede reconstruir en base a los elementos comunes de Mateo y de Lucas, y además de una fuente propia, ¿no? El relato lucano tiene un montón de tradiciones y de información que viene de una fuente propia, ¿no? y particular que tiene su autor, ¿no? Si bien decía, ¿no? No hay mucha probabilidad de que el autor de Lucas haya conocido al de Mateo o haya leído a Mateo, sí encontramos una estructura muy similar en el sentido de que, igual que en Mateo, ¿no? Lucas tiene un relato de la infancia en el que coincide con Mateo en algunos elementos, pero en otros tantos no, y ni siquiera en el enfoque que va a tener ese relato de la infancia. Decíamos que Mateo enfoca como personaje principal en esta narrativa a José. Lucas va a ser del centro de este relato a María. Los relatos de la infancia en sí son un problema, ¿no? Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de Mateo, por su historicidad, ¿no? Cuánto de histórico tienen, ¿sí? O si son realmente eh, una infancia de Jesús, digamos que con de la cual se tendrían muy pocos datos específicos vinculados a nombres y a lugares, y todo el resto está, digamos, historizado en base a una estructura veterotestamentaria, ¿no? Que tiene como base las historias de los patriarcas principalmente, ¿no? Pensemos en el caso lucano, la historia de Isabel y Zacarías, la esterilidad, bueno, en fin, todo lo que rodea estos primeros dos capítulos. Las fuentes, bueno, también aquí hay una gran divergencia entre los académicos de pensar que el capítulo 1 de Lucas proviene de una fuente y que el capítulo 2, donde tenemos el nacimiento de Jesús y los primeros episodios vinculados a su presentación, circuncisión y eh, la, el relato de los 12 años de él perdido en el templo, vendrían de otra fuente. Incluso dentro del capítulo 2 hay discrepancia en torno a la proveniencia de los diferentes episodios. Y también un montón de críticas, ¿no? Por la inexactitud en cuanto a las prácticas judías que allí están presentadas. Un montón digamos, de problemas bastante complejos en estos dos simples capítulos, pero que tienen un significado
muy grande para lo que es la lógica narrativa de Lucas y también de Hechos. Eh, Como marco acá, ¿no? Probablemente la conclusión, si van al material que tenemos para leer y demás, es que son narraciones construidas a la luz de temas e historias veterotestamentarias, y en esto puede haber miles de paralelos, principalmente con la historia de Abraham, con la historia de Moisés, e incluso con algunos paralelos, ahora vamos a ver, y también con el libro de los jueces, particularmente. Eh, y también, perdón, para cerrar un poco con esto del tema de las fuentes, hay quienes creen, incluso dentro de la unicidad, ¿no? Entre Lucas y Hechos, piensan que el autor de Lucas lo primero que había escrito, ¿no? Es de los capítulos 3 en adelante, y que el capítulo 1 y el capítulo 2 serían un adendum, ¿no? Un agregado posterior, obviamente del mismo autor, pero tomando, bueno, o tratando de darle una lógica, a esta infancia, si lo queremos llamar de alguna manera, entre comillas, de Jesús, una infancia bastante sesgada y bastante selectiva en lo que narra, en base, por un lado, al tema pascual, por supuesto, que ahora lo vamos a ver, que está presente, ¿no? Es la infancia de Jesús leída en una clave pascual, en una clave post-pascual, ¿no? Claramente, sobre todo en el Magnificat eso queda bastante claro, y, eh, y un poco, bueno, como también quizás, ¿no? Sumándose a una incipiente polémica sobre los orígenes de Jesús, que vimos que quizás estaba como uno de los motores presentes en Mateo, ¿no? En su énfasis en la figura de José y en el relato de la virginidad, la concepción virginal de María. Eh, Decíamos, ¿no? Tenemos las referencias marianas en el relato de la infancia, que lo vamos a ver primero, y luego los pasajes marianos muy breves, que encuentran en lo que es el ministerio público de Jesús que nos presenta Lucas. También es extraño cómo Lucas hace que María sea un personaje central en la primera parte y luego prácticamente apenas se la menciona en episodios que simplemente Lucas toma de Mateo, perdón, toma de Marcos, principalmente. Si bien los reescribe, ¿no? María de golpe disminuye su presencia en la obra lucana, y uno creería, bueno, si la presentó con tanto énfasis y con tanta pompa, ¿no? Y ha quedado tan patente la fe de María en los dos primeros capítulos, bueno, ¿por qué esto no se prolonga en el resto del relato? Siendo que, bueno, dadas las características que ahora vamos a ver, que se elogian en María, bueno, ¿por qué Lucas no sabe nada más, ¿no? Pero bueno, veremos qué ideas y qué propuestas hay sobre esto. Lo cierto es que en estos pocos pasajes de la adultez de Jesús en los que aparece María, Lucas es tremendamente benévolo con ella, no solamente con ella, sino también con sus hermanos, ¿no? Con el resto de la familia de Jesús. Vamos a los relatos de la infancia, ¿sí? En lo que es la concepción de Jesús, ¿sí? El anuncio, ¿no? La anunciación a María, en este episodio del encuentro de ella con el ángel, nos remite directamente a una estructura bastante conocida, ¿no? Ha habido una anunciación en el relato lucano antes de la anunciación a María, que es la anunciación de el ángel a Zacarías en el templo, ¿no? Y su consecuente falta de habla. Pero volviendo a esta cuestión de que hay una estructura veterotestamentaria muy notoria en los relatos de la infancia, acá encontramos otros episodios de anunciaciones que tienen, se ha hecho estudios sobre esto, ¿no? Paralelos con la de María. En Génesis 17, el anuncio del nacimiento de Isaac; en Jueces 6, el nacimiento de Gedeón; y en 13, en Jueces 13, el nacimiento de Sansón; y en Éxodo 3, el nacimiento de Moisés. eh, digamos, hay una especie de patrón estereotipado sobre las anunciaciones, ¿no? Que tienen como objetivo introducir, ¿no? Personajes que están destinados a jugar un papel significativo en la historia. Hay dentro del diálogo entre María y el ángel un indicio, ¿no? Que
obviamente los primeros padres de la iglesia lo tomaron, ¿no? Como la muestra de la virginidad de María, ¿no? Y es, ¿no? Cómo va a ocurrir esto si no conozco varón? Eh, es el recurso ideal para el autor para que el ángel exponga cómo va a ser esta concepción virginal. Eh, y que obviamente fue la base posterior para la reflexión sobre la perpetua virginidad de María. Es extraño, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, a Ambrosio de Milán, el mismo Agustín, van a pensar en base a esto, ¿no? A que este no conozco varón implica o tiene una implicancia de que María, estando incluso desposada, el otro día hablamos de que el matrimonio judío implica el desposorio por un lado, ¿no? Ese año digamos, de vida eh, desposada pero separada del marido y la mujer, y luego, ¿no? la integración de la mujer en la casa del marido. Eh, es extraño, van a decir los comentaristas, ¿no? Incluso sobre lo que dicen los padres de la iglesia, de que María había tomado un voto de virginidad eh, perpetua pese a estar comprometida ya con un hombre, con un israelita. Dicen, bueno, es extraño que una doncella, ¿no? No sería históricamente verosímil que una doncella judía ya desposada tuviese o concibiese justamente la idea de no tener hijos, ¿sí? Esto, dicen, bueno, tiene poco asidero histórico, esta interpretación del no conozco varón. Eh, particularmente, ¿no? Pero es la manera, ¿no? En todas las anunciaciones los personajes, ¿no? Que son anunciados preguntan algo, ¿no? Y María en este caso justamente hace esta pregunta que le da pie a, bueno, a expresar la concepción virginal. Sin embargo, ¿no? Las palabras del ángel a María, ¿no? De que el que va a nacer será hijo del Altísimo, le dará el trono de David su padre y demás, todo el diálogo que tiene el ángel, expresan más que, digamos, una profecía a futuro, ¿no? Un anuncio, expresan vivamente en sí lo que la primitiva iglesia dijo de Jesús después de resucitado, ¿no? Acá aparece este elemento, ¿no? Jesús ya es el Hijo de Dios de entrada, desde el inicio de su concepción. Eh, no desde el momento del bautismo, como un poco en Marcos, que no tiene relato de infancia, aparece, ¿no? La voz postbautismal, ¿no? Después de que Jesús sale del agua, es la que lo confirma. Acá directamente la confirmación está en el momento de su concepción, ¿no? Hay una cristología que se retrotrae al momento de la concepción, y esto es una novedad bien clara y bien manifiesta en Lucas. Eh, Jesús es el Hijo de Dios ya desde el momento cero, diría, ¿no? Eh, hay algunas lecturas que se propusieron en que en sí Lucas no describe una concepción virginal por el hecho de que, bueno, si bien María es presentada como virgen, y esto lo dice el texto tanto en el versículo 27 como en el 37 de este capítulo 1, el ángel le dice concebirás, ¿no? En futuro, lo cual podría entenderse, o algunos han interpretado, ¿no? Tanto en la antigüedad como contemporáneamente, de que esa virginidad va a terminar en el momento en que, bueno, tenga conocimiento carnal de su marido, ¿no? Un conocimiento que no excluye, como vimos la semana pasada en el fragmento de Gálatas 4:29, ¿no? Que Pablo en algún momento habla de una manera muy particular respecto de lo que fue la concepción de Isaac por parte de Sara, cuando diciendo que Isaac era hijo del espíritu, y esto llevó a una especulación incluso en parte del judaísmo helenístico a pensar en una posible concepción divina en Sara, ¿no? Sin la intervención de su marido, sin la intervención de Abraham, ¿no? Cosa que después Pablo corrige en otra de sus cartas y expresa, ¿no? La participación de la simiente de Abraham en la generación de Isaac, pese a la edad y pese a todo, ¿no? Y está más la idea de la asistencia divina en esa concepción carnal que otra cosa. Bueno, en el caso del relato lucano se ha pensado también en esta idea de concebirás, ¿sí? Que podría entenderse, o algunos lo han entendido de una manera humana, con asistencia del espíritu, un poco en paralelo con esta
idea que se tenía, no solamente sobre Isaac, sino también sobre la concepción del resto de los patriarcas, ¿no? Cuyas esposas siempre tenían algún problema de esterilidad, ¿no? O de ancianidad extrema y demás. Eh, bueno, en sí también vinculado a esto, ¿no? La idea de concepción virginal en Lucas no tiene nada de matrimonio sagrado o de unión entre un dios o una mortal, como también parte de la crítica, vamos a ver la próxima clase, supuso, ¿no? Está el concepto de cubrir con su sombra, eh, que es un poco la manera en la que se describe lo que será la génesis del Hijo de Dios, no tiene ninguna implicancia sexual en lo más mínimo, ¿no? En lo que es la forma de expresión judía del momento, ¿no? Dios simplemente es un poder creador, ¿no? Acá la sombra tiene que ver con eso. Eh, Muy probablemente, quizás detrás de esta idea esté incluso Isaías 7:10 como fondo, ¿no? La concepción de la Virgen, ¿no? Para varios académicos no sería del todo ajustado, ¿no? Hay muy poco paralelo entre Isaías 7, 10, 14, que es el fragmento sobre la concepción de la Virgen, y el relato lucano. Eh, Decíamos que también esta presencia o esta estructura veterotestamentaria en los primeros capítulos de Lucas se ve, ¿no? Particularmente en las respuestas de los personajes. Por eso cuando María dice yo soy la esclava del Señor, ¿no? Recuerda mucho la respuesta de Ana, la madre del profeta Samuel, ¿no? Luego de su concepción. Y esta frase de María, ¿no? De yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí, la transforma, ¿no? Y en esto ya los padres del siglo IV e incluso, obviamente, la crítica moderna, la transforma dentro de lo que es la narrativa en la primera, ¿no? Más allá de su vínculo biológico, en el primer miembro de la familia escatológica de Jesús, ¿no? Así como Jesús es hijo de Dios desde el principio, María, por su escucha y recepción, ¿no? De esta palabra de Dios mediada por el ángel, se transforma en la primera miembro de la familia escatológica de Jesús. Eh, y esto vamos a ver que en los pocos episodios de la vida adulta que toma Lucas en los que aparece María, esto es refrendado continuamente. Se ha pensado también en que en algunos pasajes del relato de la Anunciación hay unas posibles lecturas simbólicas que presentarían a María como la hija de Sión, por el saludo del ángel, ¿no? El jaire, el salve, ¿no? O alégrate, y en esto hay todo un problema de interpretación, ¿no? Y de, bueno, ¿qué quiere decir este jaire en griego, ¿no? Con el que la saluda el ángel? Eh, y también el hecho de que justamente, ¿no? Este jaire es la partícula con la que se exalta o se saluda a la hija de Sión, esta figura que está presente en el libro de Zacarías, en Sofonías. También en Lamentaciones, ¿no? La imagen de la hija de Sión generalmente no suele ser alguien, no suele ser una figura muy positiva, sino que es la imagen de esta Jerusalén arrasada o vilipendiada. Eh, por eso, bueno, mucha de la crítica tiende a desviar, ¿no? Decir, bueno, la identificación absoluta de María con la hija de Sión, por ahí es un producto mucho más posterior de la liturgia. Y también de María como el arca de la alianza, ¿no? Vuelve al concepto de María cubierta por la sombra del Altísimo. Eh, Esto de cubrir, ¿no? Es el mismo verbo que en la traducción de los 70 se emplea para el momento en que la nube divina, la nube de la gloria de Dios, cubre el tabernáculo de la alianza en el desierto, ¿no? En el capítulo 40 de Éxodo o en el capítulo 9 del libro de los números. Eh, en fin, bueno, son elementos que luego la crítica de los padres de la iglesia ha ido tomando y que inclusive si uno ve, por ejemplo, en las letanías marianas, que incluso hoy la iglesia católica sigue repitiendo, estos elementos están, ¿no? El hija de Sión, Arca de la Alianza, y tienen, bueno, un poco
su base, aunque no tan exacta, ¿no? Según el mundo académico, en la reflexión que se ha hecho sobre este pasaje. Asimismo, también lo vamos a ir encontrando en otros más propios del capítulo segundo, incluso del Magnificat. El Magnificat también, bueno, tiene una cantidad de literatura que, bueno, rebasa, creo que lo que cualquiera podría leer, pero algunas cosas muy particulares encontramos acá. Primero, cómo empieza este relato del encuentro de María con Isabel. Donde María vuelve a ser presentada como una sierva obediente, ¿no? O sea, hace inmediatamente lo que el ángel proclama. El ángel le dice que su parienta está embarazada, ella va con premura a encontrarse con Isabel a la casa de Zacarías. Vuelve esta idea, ¿no? Oye la palabra, actúa. Eh, Isabel es la primera que la proclama como madre de Dios, ¿no? Le dice madre de mi Señor, y también bendita entre las mujeres, que es una frase, diríamos, bastante cliché, ¿no? Y muy utilizada para lo que es la celebración de las mujeres israelitas que han colaborado en hechos de liberación para el pueblo, ¿no? La más conocida probablemente sea la de Judith en el capítulo 13, versículo 18. Pero también encontramos, ¿no? Una de las figuras de las juezas de Israel, ¿no? Los jueces 5 y demás. Y además, esta bendición de Isabel, ¿no? El bendita, tenemos varias benditas, ¿no? Bendita entre las mujeres, bendita tú porque has creído. Esto se conoce como los macarismos, ¿no? El macarios, que es la palabra de feliz, sería, ¿no? Feliz de ti, que encontramos en las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas son los macarismos, los motivos de alegría, las bendiciones de aquellos, ¿no? Que van a gozar de determinados bienes. María es la primera en el relato lucano de recibir una bienaventuranza, ¿no? De ser la receptora de una bienaventuranza, de ser elogiada, digamos, eh, porque eh, ha creído, ¿no? Porque ha escuchado y ha creído, ¿no? A diferencia de otros personajes que han escuchado y no han creído, como por ejemplo Zacarías y demás. María es, para el final del capítulo 1, si tuviéramos que resumirlo, es la que creyó. María es el personaje que ha creído. Y vamos a ver que Lucas tiene un episodio muy especial vinculado a esto en el capítulo 11, que lo vamos a ver en la vida adulta de Jesús. Todo se une a esto, ¿no? A creer, recibir la palabra, creer y hacer algo, diríamos, ¿no? Dar fruto, actuar en consecuencia. El Magnificat, mm, sobre esto obviamente, ¿no? La crítica es bastante unánime en señalar que no es una expresión poética instantánea, ¿no? Y diríamos un arrebato místico, poético, ¿no? De alegría, en una expresión poética de este macarismo que ha recibido María. Eh, Hay unas pocas fuentes, esto como anécdota, en la que el Magnificat no lo dice María, son fuentes un poco más tardías, copias, sino Isabel, lo cual es una lectura que ha sido bastante descartada, ¿no? Y se atribuye más bien a errores de algunos copistas que otra cosa, ¿sí? Hay algunas teorías dando vueltas sobre esto, pero no creo que sea lo central, ¿no? Sobre esto no hay ningún acuerdo. El Magnificat en la mayoría de los manuscritos lo dice María, ¿no? La casi totalidad. Y tienen algunos elementos que vale la pena, no me quiero ir que vale la pena remarcar, ¿no? Así como marcábamos que en las palabras del ángel en la Anunciación tenemos digamos, un resumen pospascual, ¿no? de la fe retrotraída a los orígenes, a la concepción de Jesús. Eh, el Magnificat, por un lado, hay quienes piensan, una inmensa mayoría, que Lucas ni siquiera fue su autor, ¿no? De que en realidad acá estamos en la base de un himno que Lucas ha tomado de una o de varias fuentes diferentes, ¿sí? Y que lo ha tomado particularmente porque, digamos, se identifica con sus lineamientos, ¿no? La teología lucana
está identificado con, digamos, con los lineamientos del Magnificat. El Magnificat es un resumen, podríamos decirlo, de la orientación de la perspectiva lucana, ¿no? Pero no parecería ser una composición propia, ¿no? Tenemos en sus estrofas la predominancia de tiempos pasados en el cántico, ¿no? Dispersó a los soberbios, ¿no? Siempre en pasado, por lo que también se piensa que esta pieza, ¿no? Así como la incluyó Lucas, ¿no? Más allá de dónde venga, la idea es que le pareció funcional a su estructura, cantaba retrospectivamente la salvación, ¿no? En un enfoque, digamos, post-pascual también, ¿no? Los sentimientos de quien se sabe triunfante, ¿no? De alguien que ha gozado del triunfo y que lo expresa fuertemente, ¿no? Así como la Anunciación tiene ese sabor digamos, de confesión post-pascual, también lo tiene el Magnificat, eh, ¿no? Este himno canta, ¿no? O proyecta, ¿no? Hacia la infancia, hacia los primeros meses de gestación del Salvador, esta salvación ya concretada. El sentimiento de, bueno, aquellos que como María, que ha escuchado y ha actuado, ¿no? Se saben triunfantes. Es un canto, digamos, de victoria con un fuerte sabor pascual. Eh, y los temas, ¿no? que quizás le son muy caros, ¿no? Muy interesantes al autor de Lucas, por sus propios lineamientos, tienen que ver con el gozo, ¿no? Hablábamos recién esto de alegrarse, ¿no? El jaire que se le dice a María y demás, el tema del gozo, de la alegría, eh, el énfasis en los débiles y pecadores, que es un lineamiento que también está en todo el relato del Evangelio de Lucas, ¿no? Los recaudadores de impuestos, los gentiles, los débiles, los pecadores, los impuros, la inversión de fortunas, ¿no? Despidió a los ricos, a los soberbios, y el tema de la conexión con las bienaventuranzas, que en Lucas son bastante breves, los macarismos lucanos, no como los de Mateo, en el Sermón de la Montaña, pero que están presentes, ¿no? Ahora, poner este himno en boca de María, ¿no? Que ha sido el personaje que acaba de mostrarse como la creyente completa, y que ha sido declarada, ¿no? La feliz, la bienaventurada por Isabel, Lucas la hace la portavoz del tema de la inversión de roles, la inversión de fortuna, ¿no? Y es un tema que es parte vital del mensaje evangélico, ¿no? Al menos en la perspectiva lucana. María es no solamente la primera que oye, sino que es la portavoz, incluso antes de la aparición física del Mesías, de esta idea. Eh, Ahora bien, y acá quizás ya vamos entrando en un terreno en el que la profundidad del personaje de María es presentada de una manera muy tierna por el autor de Lucas. Decíamos el otro día que Mateo se enfoca en José, en cuestiones muy prácticas, y que María y el niño en los relatos de la infancia de Mateo son simplemente objeto de los cuidados de José. Eh, en este caso, la interioridad de María va a aparecer con mucha fuerza en el capítulo 2, particularmente. De aquí que se piense que el capítulo 2 sería o provendría de fuentes diferentes del 1. ¿Por qué? Primeramente porque se vuelve a decir que José es de la casa de David, algo que ya se ha dicho en el capítulo anterior, cuando se presenta la Anunciación. Por otro lado, en el versículo 5 del capítulo 2 se vuelve a reintroducir a María, como si se la presentara por primera vez como prometida de José, ¿no? Algo que ya se dijo en el capítulo anterior también. De aquí que muchos autores piensen que hay otra fuente detrás. A veces la armonización entre las fuentes en un relato no es tan sencilla o deja algún trazo, y bueno, para muchos aquí encontrarían el elemento. Esto de que María guardaba estas cosas en el corazón, ¿sí? Que es una frase muy, eh, eh, muy bella, ¿no? Y que además ha inspirado montones de motivos, tanto en la patrística como en el arte, como en todo tipo de expresión.
que se repite dos veces, curiosamente, ¿no? En 2:19, después de la visita de los pastores, y en el final del capítulo 2, luego de el hallazgo de Jesús en el templo a los 12 años, ¿no? Y la palabra que usa para esto que traducimos como guardaba, ¿no? Meditaba, es simbalein, que es sopesar. Digamos, la mayoría de los exégetas prefiere interpretar en un sentido de, sí, de sopesar, de buscar. Eh, hay varios estudios sobre esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un académico que es que ha sido una referencia en la exégesis, que es Van Unik, y él dice que este Simbalein hace referencia a una reflexión sobre materias complejas, ¿no? Sobre asuntos complejos, cuyo significado correcto requeriría de auxilio divino, ¿no? Es como un procesamiento, diríamos nosotros, ¿no? Como si rumiara lo que pasa. Eh, También esto ha llevado, por un lado, y quizás lo vamos a ver, eso sería una línea para pensar la semana que viene cuando hablemos de la Natividad de María, donde el autor del Protoevangelio de Santiago, de la Natividad de María, también en determinados momentos se permite presentar a María reflexionando, ¿no? E incluso teniendo a través de esas reflexiones, diríamos, un atisbo, un cierto perfil de profetisa, ¿sí? Que quizás en el final del siglo II, por ejemplo, tenga mucha coherencia en medio del auge del montanismo, ¿no? Del profetismo montanista y de la recuperación de, bueno, el valor profético femenino, del cual, bueno, María podría, ¿no? En retrospectiva, se podría incluir también a María como tal. Obviamente son interpretaciones estas. Lo cierto es que acá solamente María medita en su corazón, no dice nada, no emite ninguna palabra, ¿no? Eh, esta, eh, esta idea, ¿no? De Simbalein es un verbo que también aparece en los 70, vinculado a diferentes personajes, al rey Nabucodonosor en el libro de Daniel, a Jacob en Génesis, ¿no? La idea es mostrar, dicen los exegetas, el esfuerzo de interpretación que hace María, y que la va a conectar en los episodios de la adultez de Jesús justamente con aquellos que oyen la palabra, retienen en su corazón, dice Lucas capítulo 8, versículo 15, ¿no? Retienen en su corazón justo y bueno y con paciencia dan fruto, ¿no? En la parábola de la semilla, ¿no? Vuelve a aparecer esta idea de los que escuchan retienen la palabra en su corazón y, bueno, en base a eso hacen algo, ¿no? Actúan. Eh, lo mismo cuando Jesús hable de su familia que lo viene a ver, ¿no? ¿Quién es mi familia? Los que escuchan y la palabra y la ponen en práctica. Esto está muy vinculado a esta idea de sopesar, ¿no? De Simbalein, de ser, bueno, se muestra a María como una figura activa, ¿no? ¿No? Alguien que medita, que reflexiona sobre lo que va ocurriendo. Eh, Como paréntesis, en medio de esta interioridad de María también, y en esto José también, si bien es un personaje subsidiario en el relato lucano, María y José son presentados en el plan apologético de Lucas como obedientes ciudadanos, ¿no? O israelitas justos, ¿no? Obedientes a la ley, porque cumplen con los plazos para la circuncisión, para la purificación, y también con el poder cívico, ¿no? Cumplen el censo. Esto queda muy, muy en claro, y no es un dato menor eh, para el contexto, ¿no? de expansión de la fe en el inicio del siglo II, ¿no? María y José eran buenos creyentes, eran buenos judíos y eran también observantes, ¿no? Y respetuosos del poder cívico. Eh, en el episodio de la presentación del niño y o sea, de la purificación de María, la conversación con el viejo Simeón y luego de su cántico, ¿no? Hay tres cánticos en la infancia de Jesús, que son el de Zacarías, el de María, el Magnificat, y el de Simeón. Eh,
Simeón tiene una parte final, ¿no? Un adendum a este cántico que tiene que ver con la profecía sobre Jesús y sobre María principalmente. Y al hablarle a María, ¿no? Luego de decir que Jesús va a ser motivo de ascenso y caída de muchos en Israel, le dice, ¿no? A ti misma una espada te atravesará el alma. Bueno, hace unos años hice un trabajo vinculado al concepto de espada en el Evangelio de Mateo y tenía mucho que ver también con algunos pasajes de Lucas. Y es curioso que en este episodio, normalmente el término estándar, si bien hay muchos tipos de espada en la antigüedad, el término estándar para espada es majaira, ¿no? Que la espada que saca Pedro en el huerto de Getsemaní, o cuando Jesús dice, he venido a traer la espada, ¿no? Al mundo, no la paz. Bueno, acá no se usa majaira cuando Simeón le dice a María que una espada la va a atravesar, aunque la traducción es esa. La expresión que se usa para hablar de lo que va a atravesar a María es un romfaya, que es más bien sería un equivalente a una especie de jabalina, ¿no? De un arma punzante bien pensada para atravesar al opositor. Eh, que ha tenido también muchas interpretaciones, ¿no? La más famosa de todas, y creo que inclusive hoy en día a nivel popular persiste, es, ¿no? Esta espada es la pasión, ¿no? Es María al pie de la cruz. Pero da la casualidad, y en esto todos los exegetas lo plantean, de que Lucas no presenta a María en el Calvario. Eh, no tiene, no tiene esa información, ¿no? O no la expresa o, bueno, no la tiene. Están las otras mujeres, pero no está María en el Calvario. Por ende, no tendría lógica esto dentro del mismo relato lucano, ¿no? Si no está en el Calvario, ¿cuál es esta espada que atraviesa a María? Eh, Acá hay varias cosas para pensar. Por un lado, hay un vínculo con los profetas, ¿no? En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 17, aparece la espada que atraviesa en los 70, ¿no? Como un símbolo también escatológico. Eh, pero quizás Lucas se alinea más con la idea de la espada como elemento del juicio discernidor, ¿no? La espada corta separa, ¿no? Separa una cosa de otra, separa los malos de los buenos. Esta idea de separar tiene que ver con, ¿no? Los que caen y los que se alzan, según dice el viejo Simeón, ¿no? Este niño será puesto para caída y auge de muchos en Israel. Y esa caída y auge, piensan, ¿no? Hay un cierto grupo de exégetas que piensa esto, ¿no? Tiene o atañe también a María, ¿no? María está sujeta a esta idea de ascenso y descenso, ¿no? Para que se manifiesten si sus pensamientos son los de una creyente o son pensamientos, diríamos, hostiles. Si se puede mantener en esa escucha, ¿no? Y acción que la ha caracterizado hasta ahora, o si va a terminar, diríamos, escandalizada, ¿no? Eh, Hay muchas teorías también sobre qué puede significar eh, la espada, ¿no? Que atraviesa María, digamos, su participación en la vida pública de Jesús y que ella haya visto cómo Jesús es rechazado por los suyos. Bueno, lo decía, la muerte de Jesús. Hay algunos padres que incluso plantean que María murió mártir y que esa espada tendría que ver con el final de su vida. Es una posición minoritaria. María difamada por acusaciones de ilegitimidad, ¿no? Que ya lo hemos visto un poco en Lucas, en Mateo y en Marcos, algún trazo de esa ilegitimidad, que sí, después obviamente va a ser un arma para la crítica gentil. Pero sí, bueno, estoy de acuerdo con aquellos que piensan que, bueno, esta idea de la espada de Simeón no, y su cumplimiento no puede estar fuera del texto lucano, ¿no? No puede estar en información que Lucas no provea. Eh, por ende, esta idea de María como parte de Israel también va a sufrir este juicio según cómo reaccione a la manifestación de este niño. Eh, ¿No? La obediencia, ¿no? Mantener esta obediencia a Dios, que trascenderá finalmente los lazos familiares, ¿no? Así como María creyó antes de tener a su hijo, bueno,
se mantendrá en esta postura. Bueno, Lucas probablemente dé un indicio de esto. Y por último, el último relato de la infancia, María en el templo, un relato que digamos que parece bastante duro también, ¿no? En cuanto Jesús enfrenta a sus propios padres para decirles que él tiene que ocuparse de otra cosa, ¿no? De su Padre Celestial. También este episodio, dentro de lo que es el capítulo 2, tiene un montón de, de analistas que piensan que viene de una fuente totalmente distinta. Después, de hecho, cristalizan hacia fines del siglo II, III, un montón de compendios de relatos de la infancia de Jesús, a los 5, a los 8 años, a los 12, digamos, fruto de la piedad popular y también de algunas tendencias dentro del cristianismo primitivo bastante particulares, ¿no? Ya sea gnósticas, ya sea con algún elemento doceta ahí, pero bueno, son episodios muy similares a este, ¿no? De un niño que sorprende a sus padres y que corrige, ¿no? Y que manifiesta su divinidad. El Jesús niño pone su relación con su Padre Celestial por encima de los vínculos familiares. Esto supone una cierta tensión, ¿no? Y también marcaría, ¿no? Su origen divino, ¿no? De ahí el vínculo con la cuestión de la virginidad de María y la supuesta, que ahora vamos a ver que Lucas lo manifiesta claramente, ¿no? La supuesta paternidad de José. Y también como corolario, la incomprensión de José y María, ¿no? No entienden, ¿no? Pero María vuelve al final del versículo 51, pero María guarda todo esto en el corazón, lo medita, ¿no? Lo trata de procesar. De esta manera se cierra el relato de la infancia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que María, decíamos recién, no ocupa un lugar central en el resto del ministerio público de Jesús y obviamente está ausente en la pasión. La vemos de nuevo aparecer en Hechos en la primera comunidad cristiana. Lucas pierde el interés en María, que hasta este momento ha sido una figura parangónica, ¿no? El resumen de la fe, de la escucha, de la acción. Bueno, de esto en sí eh, hay bastantes teorías, ¿no? Obviamente Lucas cambia de fuente para lo que es la vida adulta de Jesús. Quizás no tenga tanto dato específico, ¿no? María no forma parte del grupo itinerante de Jesús. Esto lo deja bien en claro, porque Lucas inclusive presenta el grupo femenino que acompaña a Jesús, que comanda María Magdalena y el resto de las mujeres galileas, y María ahí no está. Eh, Vuelve a aparecer en el seno de la comunidad jerosolimitana, fruto de claramente la perspectiva positiva que tiene Lucas. Pero en este caso, ¿no? Más allá de las escuetas menciones que encontramos, vamos a ver que todas tienden o se mantienen en la misma línea de la María que nos ha presentado en los relatos de la infancia. Primero, bueno, está la cuestión de la genealogía. La genealogía está ubicada en el caso lucano en un momento extraño, ¿no? Que va entre el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio público, ¿no? Después de su bautismo se inserta una genealogía que tiene un montón de características diferentes a la que vimos el otro día en, en Mateo. Es más parecida quizás a la genealogía de Moisés, está en Éxodo 6. Que está también insertada entre el llamado de Moisés y el inicio de su acción liberadora en Egipto, y que tiene como clave, si bien María no aparece aquí, es marcar a Jesús, ¿no? De esta manera, ¿no? Se suponía hijo de José, y va a ser la misma expresión que el autor va a utilizar en el rechazo de Jesús en Nazaret, donde ya no hay profesión de Jesús, ¿no? No se dice que sea Tecton ni nada por el estilo, no aparecen sus hermanos ni María tampoco, ¿no? Directamente Jesús es señalado como el hijo de José y su rechazo se va a resumir diciendo que es que un profeta es rechazado solamente en su tierra. Recuerden que Marcos decía, ¿no? Un profeta es rechazado en su tierra, por los suyos, en su casa. Mateo va a decir, es rechazado en su tierra, en su casa. Y directamente Lucas va a dejar solamente el rechazo en su tierra, no en su casa
ni en los suyos. Esto, bueno, marca una visión mucho más positiva de la familia carnal de Jesús. María en este episodio no aparece, ¿sí? Para nada. Quizás el decir hijo de José, ¿sí? Marca alguna aprensión de parte del autor lucano a decir, bueno, no incluir a María en un episodio que supone la incredulidad de los fieles, ¿sí? No hay manera de que María cuadre con esto. Eh, y luego en el episodio en que María y sus hermanos van al encuentro de Jesús, ¿sí? El autor de Lucas es muy ingenioso, ¿no? Y eh, explica la causa por la cual no se pueden acercar a Jesús, ¿sí? En Mateo y Lucas plantean que lo van a buscar y se quedan fuera, no entran, ¿no? A diferencia de los discípulos, la familia escatológica que está a su alrededor. Lucas dice no pueden entrar por la cantidad de gente que hay, ¿no? Se quedan afuera no porque quieran, sino porque, ni porque se los eche, sino porque hay un montón de gente y les impiden la entrada. Eh, en la prédica, ¿no? En el gentío. Y por eso, ¿no? Jesús no pregunta quiénes son, como hacen en Marcos, ¿no? Quiénes son mi madre y mis hermanos, sino que directamente sentencia, ¿no? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra, ¿no? La guardan y dan fruto, ¿no? Como el paralelo inmediato, digamos, y el episodio que antecede a este encuentro de María con Jesús, es la parábola del sembrador, ¿no? Que acabamos de mencionar hace un rato, ¿no? En el fragmento que dice, los que oyen la palabra de Dios, la retienen en su corazón, justo y bueno, y con paciencia dan fruto, ¿no? Es un elogio indirecto, ¿no? Lucas es muy en su organización, ¿no? Es muy sutil, ¿no? Pero fíjense que acá hay un elogio de María anticipado y que, digamos, de alguna manera contextualiza ese encuentro que Marcos ha interpretado en un sentido negativo y Lucas lo presenta a una luz totalmente positiva. Y hay un último episodio que es el de Lucas 11, 27, 28, único de Lucas y absolutamente original, que es la bienaventuranza de la Madre de Jesús, que ya ha sido bastante bienaventurada, porque le vienen diciendo bendita desde el inicio, que es esta mujer que sale de la multitud mientras Jesús predica y le dice, bienaventurados el vientre que te concibió y los pechos que te amamantaron, ¿no? Y Jesús vuelve un poco a la expresión que ha utilizado en 8:4:15, ¿no? Bienaventurados los que oyen la palabra y, y dan, la retienen, ¿no? Los que oyen la palabra y la cumplen. Esto, digamos, es un elogio indirecto a Jesús, ¿no? Más que a María, y que un poco, bueno, a nivel analítico plantean que lo que lo que se entiende es que no se debe juzgar la bendición por las maravillas o los milagros que se operen, sino vuelve a lo mismo, ¿no? Y es la base del discipulado propiamente, según Lucas, sino por la obediente retención de la palabra de Dios, ¿sí? ¿No? No se es bienaventurado por lo que, por las maravillas, sino justamente por esa simple y básica noción de sumisión y de cumplimiento, ¿no? De escucha. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos también algo único, ¿no? Y es, digamos, cronológicamente la última mención de María en el Nuevo Testamento. Después veremos qué pasa con la mención de la mujer del Apocalipsis y demás, la próxima. En Hechos 1:14, en la primera de varias de las perícopas muy resumidas de lo que es la comunidad de Jerusalén. Después tenemos otra en el capítulo 2, otra en el 4, que habla de, bueno, el estilo de vida de esta comunidad orante, posteriormente que económicamente, ¿no? Se vuelca a la, a la repartición, ¿no? de los bienes para evitar que haya necesitados y demás. Es curioso que en el primero de estos pasajes de resumen, diríamos, se nombre a todos los integrantes de esta primera comunidad y luego de nombrar al grupo apostólico de los 11 que han quedado, que regresan al, al cuarto que han rentado en Jerusalén. Recordemos que son galileos que han venido a pasar la fecha de la Pascua a la ciudad y bueno,
dado los acontecimientos de la Pasión, se han quedado, ¿no? En esto la perspectiva post-pascual de Mateo y de Marcos, que manda a la primera comunidad de regreso a Galilea, ¿no? Que es lo que los ángeles le dicen a las mujeres en la tumba, ¿no? Vayan a Galilea. Y la postura de Lucas y de Juan, que es quédense en Jerusalén, ¿no? Para esperar al Espíritu Santo. Bueno, esto lleva una cierta controversia en la primera generación cristiana, ¿no? ¿Dónde está el núcleo original, ¿no? En Galilea o en Jerusalén? Bueno, en este caso, Lucas, que es proclive a esta continuidad del grupo Galileo en Jerusalén, planteará que dentro de este grupo, además de los 11 de las mujeres galileas que han estado presentes en el ministerio de Jesús y en la Pasión, está también María y sus hermanos en este primer cenáculo. Eh, tiene mucho sentido esto, por un lado, para lo que es el cierre digamos, del camino discipular de María, ¿no? La actitud discipular de María, de escucha, de reflexión, de oración, de permanencia, no ha cambiado, ¿no? María ha permanecido, ¿no? O sea que la profecía de Simeón está allí presente. Y también el hecho de que, bueno, se recupera un dato histórico, y es que los parientes de Jesús jugaron un rol importante en la dirección de esta primera comunidad. Si bien aquí no se lo identifica a Santiago específicamente con su nombre, bueno, se da a entender que está en este primer grupo y que ha habido una reconciliación entre, ¿no?, la familia escatológica, discipular, y la familia biológica de Jesús. Algo de lo cual tenemos también trazo ya incluso entrado el siglo II. El mismo Eusebio de Cesarea transmite algunas fuentes sobre parientes de Jesús que siguen estando en Galilea, ¿no? Hijos de o nietos de Santiago, de Judas, que son parientes suyos. La recuperación de María en el corazón de la primera comunidad va a ser algo que, más allá también, de nuevo, de que, por ejemplo, entre el autor de Juan y el autor de Lucas no haya una comprobación absoluta, ¿no?, de que se conocieron o de que uno conoció el material del otro, Juan también va a presentar a María en el corazón de la comunidad primitiva, ¿no? No a los hermanos de Jesús, ¿no?, que van a ser objeto un poco de crítica, pero sí a María, que va a tener un rol fundamental en el ministerio, tanto en el inicio, ¿no?, en la boda de Caná, como en la pasión, que es lo que vamos a ver la próxima, junto con, bueno, el derrotero que va a tener la figura de María en los siglos II y III. Pero fíjense que Lucas agrega algo más a lo que veníamos viendo, y con esto a modo de cierre, de esta María madre virgen. Con todo el derrotero lucano aparece la María discípula. Aparece la María discípula. Y es la discípula, podríamos decir, primigenia, porque, digamos, y esto también va, ¿no?, a esta María de la infancia, de los relatos de la infancia, que va desapareciendo o se va, digamos, diluyendo en el relato de la adultez de Jesús. María ha sido, ¿no?, durante la niñez de Jesús, la primera discípula, la única figura que podía manifestar claramente un discipulado. Al hacerse adulto Jesús, bueno, aparecen un montón de otros personajes, de otras figuras que, bueno, van a, digamos, representar diferentes facetas del discipulado, diferentes llamados, diferentes maneras, ¿no?, de aceptar la palabra, de cumplir, de meditar, ¿no? Los derroteros de Pedro o de el resto de los discípulos o de la gente que se va encontrando es otra cosa, pero María aparece, ¿no?, en este niño, o sea, en estos relatos de niñez, como obviamente su vínculo biológico inmediato, el vínculo biológico de Jesús, pero también como la primera discípula de esta revelación, ¿no? Un factor que luego va a tener un desarrollo un poco más lento dentro de la piedad cristiana, ¿no? La figura de María como madre y virgen va a ser lo primero sobre lo que se va a desarrollar, ¿no?
Pero la figura de la María discípula, que Lucas pone en primer plano, también va a ser una línea, ¿no? de piedad y de reflexión que va a llevar a interesantes desarrollos en las próximas generaciones cristianas. Bueno, tenemos, no sé si alguien tiene alguna, ¿está bien? Ahí está de compartir. ¿Alguna pregunta? Bueno, obviamente todo esto lo tienen en la investigación conjunta de Brown y compañía. Encontramos algunos elementos. En algunos de los artículos también, que van a ir profundizando después, sí, sobre el Magnificat, sobre el diálogo de la Anunciación, sobre cada uno de los episodios lucanos. Hay muchísima bibliografía. Después, si quieren, recomendamos algo. Eh, pero bueno, nos queda un poco el cierre para la semana que viene. Perdón, para el miércoles, para el miércoles. Perdón, acá tengo el mensaje de Juan, perdón que no lo marca completo, pero... el clan de los nazarenos, ¿alguna fuente o indicio? Sí, de hecho hay algunos estudios que comparan el Magnificat con algunos himnos de Qumran, por ejemplo. Así que sí, ahora después busco y mando. Le mando a Pablo, así lo podemos compartir. No recuerdo ahora el autor o la autora, pero sé que algo de eso había leído. Sí, sí, tiene algún elemento nazareno así vinculado al voto, pero algún voto particular, pero me hacía acordar bastante o hacía acordar bastante a algunos himnos cumránicos. Sí, sí. Buenísima la referencia, Juan. Muy buena, muy buena. Ahora lo buscamos y enviamos. Bueno, igualmente. Ah, Facundo, sí. Sí, yo Esté tranquilo el micrófono. aportaba alguna cosita nada más. Sí, por favor. Algunos autores dicen que los evangelios, en verdad, son relatos de la pasión con una gran Con introducción. introducción, sí. Sí, tal cual. Así dicen algunos autores. Sí, Dicen, lo único que interesa es el relato de la pasión. Dice, todo el resto del evangelio es introducción. sí. Eso es una teoría que tiene para mostrarla cómo es totalmente pascual el evangelio. Exacto. Y Sí, sí. totalmente pascual. Y muchos autores, los relatos de la niñez, hacen lo mismo que ocurre en otras obras clásicas. El héroe hace de niño lo mismo que hará de grande. Cadena, claro. Es esa lógica que aparece en la Guerra de las Galaxias, en Harry Potter, en Sargón, Sí, en el mío sí, en Moisés, ocurre también en Jesús. tal Entonces, cual, esa lógica aparece siempre. tal cual. Sí, sí, de José, hecho. sí, 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 perdóname. sí, José, si bien es un personaje secundario en Mateo, tiene dos funciones muy importantes. Es el que da la filiación davídica. Mm, Jesús es hijo de David mm. por Por José. José, claro, sí, sí, igual que en Mateo, sí. Y es el que le da el nombre, Sí, porque era el padre quien le daba el nombre. claro, Por eso es que a claro. José le dice cómo se va a llamar. Después aparece José como figura. Incluso no hay una palabra de José No, en todos los evangelios. no, Y después Marcos es un evangelio el más duro, posiblemente porque es el más antiguo. Y muy probablemente Mateo y Lucas suavizan ciertas situaciones que Marcos va con todo. sí, Digamos. Eh, sí. Además, Lucas, algunos autores dicen que él escribe una historia rosa. Digamos, él quiere suavizar todas las asperezas. Y Uno lee las diferencias entre Pedro y Pablo, las lee en Lucas, y bueno, tuvimos una diferencia con Pedro, dice. Pedro y Pablo tuvieron una diferencia. Una la lee en Pablo y dice, estuvimos 2 años sin hablarnos. sí, Digamos, sí, uno sí, sí. cuenta una historia así, Sí, sí, no sé claramente cómo. que, pero por eso mismo creo que el contexto, y por eso pienso cuando uno tiene que decidir sobre, bueno, dónde ubico a la fuente cronológicamente, ¿no? Por eso, particularmente, me adhiero mucho a la gente que piensa que Hechos es un texto, si bien del mismo autor que Luca, más tardío, ya de la primera entrada de la primera década del siglo segundo, porque le permite esa reflexión, es decir, en Hechos, el problema es Pablo.
El problema es poner en pie de igualdad a Pablo con Pedro. De hecho, el autor de Incluso, Hechos no se anima a decirle, no lo llama apóstol a Pablo, salvo en 2 ocasiones, y eso creo que tiene que ver más con la fuente, en el capítulo 13, pero no lo llama apóstol. Sin embargo, lo pone en pie de igualdad. ¿Sí? Es como que todo el tiempo, lo que dijiste recién, Facundo, ¿no? Está jugando con esa cuestión de, bueno, vamos a avisar. justificar a Pablo y amigarlo, ¿no? El objetivo irénico, ¿no? De, bueno, tapamos algunas cosas, elidimos otras, no necesariamente mentir, pero sí elidir y recortar, ¿no? Hay muchas ausencias y muchas cuestiones vacías en hechos, pero obviamente está bien, es una selección, ¿no? Como todo relato histórico, es una selección. Incluso una vez un rabino me decía que para ellos la figura de Jesús no les choca. Para ellos la figura complicada es Pablo. Pablo, claro, es Pablo. Incluso hay una recuperación del judaísmo, de decir, bueno, Jesús como figura judía. Pablo, no. Pablo No. es imposible reconciliarlo. A Jesús lo reconcilian ellos. Pues dice, bueno, Jesús fue un rabino, hizo lo que dijo nuestra ley, sus discípulos dijeron que resucitó y que era el Mesías. Pero fuera de eso, actuó como un rabino. Actuó como un judío, exacto, exacto. Como judío, perdón. Pablo no, Y Pablo no. Y Pablo creo que no. es un, digamos, creo que es un gran Por eso es problema tan de, complicado Pablo. de todos los judíos de la Y, diáspora. sí, e incluso con esto que yo decía recién de que Marcos es duro, por ejemplo, eh, duro y en algunas cosas podría ser más cercano, al ser más cercano a Jesús, no está tan teologizado. Mm, sí, Por ejemplo, cuando están en la tempestad calmada, los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, nos hundimos. En Mateo dice, Señor, sálvanos. claro. Ya hay toda una reflexión teológica. El Maestro Ah, es el señor, Señor sí, y ya no es que nos hundimos, es que nos tiene que salvar. claro, Entonces exacto, ya, posible, los tipos se están hundiendo, no va a probar, jefe, nos hundimos. claro. Bueno, ahí Entonces, está, ahí la hay más reflexión, reflexión. hay más reflexión Qué sé teológica yo, en Marcos son Santiago y Juan los que le piden los primeros puestos. En Mateo es la madre. en la madre. Entonces ya tiran el problema por otro lado. Ya van suavizando. Entonces por Sí, eso Marcos a veces es más duro. Si bien es sí, más expresivo, e incluso es más duro porque hasta tiene errores ortográficos en griego. sí, Marcos. es más tosco, Tiene Marcos hasta esos detalles. es muy tosco, es muy Mientras tosco. que Lucas es un griego más cercano al clásico. Sí, Más cercano, no clásico, pero más cercano. sí, Y por último, el tema de la virginidad de María, que bien vos comentaste después, está más en los apócrifos. claro, claro. Es algo más de los apócrifos. Incluso, yo esto lo uso a veces cuando lo doy en clase, se lo digo con mucha delicadeza a mi gente, porque siempre tengo católicos en clase, practicantes. Digo, si ustedes miran la iconografía, ¿por qué a María la hacen tan joven y a José la hacen como un viejo? Como para decir no podía hacer nada. Claro. Sí, bueno, E incluso, eso parte eso está en el del. protoevangelio de Santiago, Claro, exacto, caída en la edad exacta de digamos, que es un ambos. viudo, ya Sí, anciano, que sí, sí. tiene que cuidar a la Virgencita, que se consagró al templo, y qué sé yo, y que después la Virgencita aparece embarazada, hace que se casen, y se soluciona todo como una novela mexicana, pero, como se llama, el tema es cómo preservamos la virginidad. Y yo le digo a la gente, para mí es horrible eso, porque le tenemos que poner un viejo, o sea que no hay virtud acá. Es virgen porque está con un viejo que no puede hacer nada. Sí, digamos, obviamente los Claro, métodos es duro el... y las propuestas apologéticas han variado un montón, digamos. Y Sí, sí. yo creo que en eso, cuando veamos la semana que viene lo que dice Celso sobre María y en general la opinión gentil, bueno, claramente la concepción de Jesús es un punto complejo, ¿no? Pero justamente Claro. la carnalidad Lo que es de. interesante que, Sí, por ejemplo, las iglesias evangélicas creen en la virginidad de María, o mejor dicho, creen en la concepción virginal, claro, pero no posterior. lo que no creen en la virginidad perpetua, Claro, claro, que es claro, otro capítulo. claro, exactamente. Sí. Digamos. Eso es, Pero bueno, bueno,
Perdón por el... Buenísimo los lineamientos, sí, obviamente coincido en un montón de cosas, obviamente que sobre otras tantas la estructura de los relatos evangélicos es muy compleja y da para mucha especulación, a veces con más basamento, a veces menos, pero bueno, la idea es bueno, poder por lo menos tomar algunos lineamientos para ir viendo en cada caso, bueno, cómo se inserta María en estos relatos. Bueno, la semana que viene, estoy con la semana que viene y que fuera viernes. El miércoles nos encontramos de nuevo y vamos a ver ya siglo II, siglo III, cómo estas cuestiones van evolucionando. Después van a estar también los videos que Pablo va a ir compartiendo en el canal de YouTube de la biblioteca. Se pueden suscribir de paso, que ahí están los de los seminarios anteriores, de las diferentes jornadas que tuvimos. Así que también para, si hay algún tema de interés que cada uno esté trabajando, pueden ver. Ha habido de todo, gracias a Dios, con diferentes académicos, tanto nacionales como del exterior, que han participado. Y también, bueno, pueden acceder a todos los Casicíacum anteriores para poder escucharlos y compartirlos. Así que bueno, nos vemos. Acá está, acá Pablo puso el enlace, si quieren, del canal de YouTube. Suscríbanse y les llegan cada vez que se publica un video, la notificación y están al día con los eventos de la biblioteca. Bueno, nos vemos, Dios mediante, el miércoles a las 7:30 para el último encuentro. Les mando un abrazo grande. Un Gracias, abrazo, Mariano. Mariano. Hasta luego. Abrazo. Muchas Gracias, gracias a que todos. estén Hasta luego. muy Hasta bien, luego. muchas gracias a todos.